Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Somos el grupo A y vamos a hablarles sobre la síntesis del marco conceptual, los capítulos uno y 2. Integrantes, quienes habla, Alcior Chirguaya Pero Ernesto, a García Andrade Ana del Rocío, Rodríguez Pinela Melanie Catiusca y Zúñiga Torres Brittany Yané. Capítulo uno: el propósito de la información financiera de carácter general. En esta diapositiva se detalla que el marco conceptual sirve como la guía que indica cómo deben confeccionarse y presentarse los informes financieros. Su objetivo principal es orientar a quienes preparan e interpretan la información contable para que puedan comprenderla de la manera más adecuada. La información financiera de carácter general tiene como meta que las organizaciones exhiban datos claros, consistentes y valiosos, permitiendo que las partes interesadas como inversionistas y prestamistas comprendan la situación económica de la empresa. Además, esta información es fundamental para la implementación de las normas internacionales de información financiera, como son las NIF. En síntesis, la finalidad del marco conceptual es garantizar que la información contable sea útil, confiable y comparable, facilitando así la toma de decisiones económicas acertadas. Siguiente diapositiva. Aquí les voy a hablar sobre el propósito, utilidad y limitaciones de la información financiera de carácter general. Bueno, aquí se analiza en profundidad la función de esta información. El propósito es esencial, esencial es ofrecer datos valiosos sobre la identidad de los inversionistas, prestamistas y acreedores, ayudándoles en sus decisiones sobre las asignaciones de recursos. La información financiera permite realizar evaluaciones sobre la rentabilidad prevista, como los dividendos y los intereses, la efectividad de la gestión y cómo se administran los recursos por parte de la dirección. Sin embargo, también señalan limitaciones. No todos los usuarios pueden acceder a la información directa y detallada, y los estados financieros no satisfacen por completo las necesidades de todos, ya que deben complementarse con información económica o política del contexto. Eh, en sí, estas diapositivas indican que la información financiera de carácter general es una herramienta clave para las decisiones económicas, aunque su efectividad depende de la adecuada elaboración y presentar ciertos límites a los usuarios que deben tener en cuenta. Siguiente diapositiva. Los usuarios del alcance. Los usuarios principalmente son aquellos que no pueden exigir información directa a la entidad, como accionistas minoritarios, acreedores e inversionistas extranjeros. La gerencia también también se usa la información financiera, pero puede obtenerla internamente. Por lo tanto, no es público el objetivo general. Los reguladores en público general se pueden salir beneficiados de la información, pero no son su propósito central. Y por último, los informes financieros no determinan el valor exacto de una entidad, aunque ayudan a estimar el valor a partir de los recursos y resultados presentados. A continuación, mi compañera. Buenos días con todos. Yo les hablaré sobre la información sobre los recursos económicos, derechos de los acreedores y sus cambios. Esta sección nos habla del marco conceptual de las normas internacionales de la información financiera. Nos explica que los estados financieros deben reflejar los recursos económicos, como los activos que la entidad controla, los derechos de los acreedores, los pasivos y los cambios que ocurren en ellos con el tiempo. Estos elementos permiten comprender la situación financiera y el desempeño económico de la entidad. Como los recursos económicos y derechos de los acreedores, en el apartado 1.13 tenemos que los activos representan los recursos de la empresa que controla, como el dinero, la maquinaria o los inventarios, que son capaces de generar beneficios económicos futuros. Los cambios de recursos y derechos, en el apartado 1.15 nos dice que los recursos y derechos pueden variar a lo largo del tiempo por distintas razones, como las operaciones de la empresa, la obtención o cancelación de deudas, revaluaciones o cambios en los valores del mercado. Rendimiento financiero por contabilidad de acumulación. En el apartado 1.17 nos dice que la contabilidad de acumulación reconoce los efectos de las transacciones cuando ocurren.
Esto nos quiere decir que no cuando se recibe o se paga el dinero, por ejemplo, una venta a crédito se registra en el momento de la venta, aunque el cobro se realice después. Esto brinda una imagen más fiel del desempeño financiero de la entidad. Siguiente. Rendimiento financiero por flujo del efectivo. Nos dice este punto se refiere al dinero que entra y sale de la empresa. Gracias a esto se puede ver si la empresa tiene liquidez, o sea, si tiene dinero disponible para pagar, invertir o mantenerse. Nos da una idea más real de cómo se está moviendo el efectivo dentro de la empresa. Cambios no derivados del rendimiento financiero. Aquí nos habla de que los cambios que afectan al patrimonio, pero no vienen de ganancias o pérdidas. Por ejemplo, cuando los dueños ponen más dinero, cuando se reparten dividendos o cuando se revalúan los activos. Aunque no sean utilidades, igual pueden cambiar la situación financiera o por esto deben informarse. Siguiente diapositiva. Rendimiento financiero. En esta parte se explica cómo se mide el desempeño de la empresa. La contabilidad de acumulación registra las cosas como suceden, aunque todavía no haya un movimiento de dinero. Y los flujos del efectivo muestran cómo se usa el dinero juntos, que nos ayudan a ver si la empresa está generando ingresos, invirtiendo en un bien o cumpliendo con sus pagos. Siguiente diapositiva. Cambios no procedentes de rendimiento financiero. Este punto aclara que no todos los cambios en los recursos vienen de las utilidades o las pérdidas. Por ejemplo, cuando la empresa emite deudas o recompra acciones, esto también afecta su situación. Son cosas que cambian la estructura financiera, aunque no sean ganancias o pérdidas directas. Siguiente diapositiva. Información sobre el uso de los recursos económicos, eso se encuentra en el apartado 1.22. Aquí se explica cómo la administración usa recursos que tiene la empresa, básicamente los maneja bien, con responsabilidad y eficiencia. Este permite ver si los directivos están generando valor y ayudando a mantener la estabilidad económica de la entidad. Siguiente diapositiva. Y como conclusión tenemos que el primer capítulo nos enseña que la información financiera es clave para tomar buenas decisiones, sirve para conocer cómo está funcionando la empresa, si es rentable y si se puede mantener en un futuro. En resumen, es una herramienta fundamental para evaluar la situación y el desempeño financiero. A continuación, mi compañero. Bueno, ahora vamos a hacer con el capítulo 2, que es sobre las características cualitativas de la información financiera útil. Tenemos como introducción que en sí, esta explica que la información financiera debe de ser alta calidad para ser útil a quienes vayan a tomar las decisiones, como los inversionistas o los acreedores. Este debe mostrar la situación económica de la empresa y esta regla de calidad se aplica a todo lo que se publique. Sin embargo, la generación de esta información siempre estará limitada al factor de costo. Entonces, una vez que nosotros ya entendemos lo que es el propósito de los informes, el capítulo 2 va a explicar cómo debe ser la información para que sea realmente útil. Bueno, tenemos como característica cualitativa fundamental lo que es la relevancia. Aquí la información es relevante si puede influir en las decisiones de los usuarios. Esto sucede cuando tiene valor predictivo, que es cuando sirve para anticipar los resultados, o el valor confirmatorio, que es el que permite verificar las predicciones anteriores. Además, la materialidad o la importancia relativa determina qué información es significativa dependiendo del contexto de cada entidad. Tenemos la representación fiel, que esta en sí significa que la información refleja adecuadamente la realidad económica de la entidad. Para lograrlo, esta debe ser completa, neutral y libre de error. Además, se complementa con la prudencia,
que busca evitar sobreestimar activos o ingresos y subestimar los pasivos o los gastos. Ahora tenemos la aplicación de las características fundamentales, que como punto 1 tenemos que una información útil debe ser relevante y a la vez representar fielmente lo que se describe. Es decir, que esta información debe ser correcta y precisa. Tenemos como punto 2 que ni una información fiel pero irrelevante, ni una información relevante pero incorrecta son útiles. Es decir, que la información relevante no aporta en nada en sí, pero que puede ser importante. Pero también hay una información que es falsa, igual no puede servir. En algunos casos también se deben equilibrar ambas cualidades para que la información sea considerada útil, como por ejemplo puede ser cuando la información más relevante tiene alta incertidumbre. A continuación, mi compañera. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar acerca de las características cualitativas de mejora. Estas características nos van a ayudar a que la información sea más comprensible y práctica. La primera es la comparabilidad. Esta nos permite identificar similitudes y diferencias entre empresas o diferentes periodos. Es decir, que los usuarios usan el mismo método contable año tras año. También podemos decir que se explica los cambios que se pueden aplicar con las nuevas normas, en este caso las modificaciones. La segunda es la verificabilidad. En esta significa que distintas personas pueden revisar la información, es decir, tener un respaldo como lo que es las facturas, los comprobantes, los inventarios, etcétera. Luego tenemos, siguiente diapositiva. Tenemos lo que es la oportunidad. En esta característica es muy importante ya que se refiere a que la información debe entregarse a tiempo para poder tomar buenas decisiones. ¿Cómo lo hacemos? Presentando los estados financieros que deben ser elaborados y presentados en los plazos establecidos. ¿Qué pasa cuando se entrega tarde y son exactos? Ya no sirven porque no están en el tiempo que se fija. Y finalmente tenemos la comprensibilidad, que significa cuando la información debe estar clara y ordenada, para cuando el usuario pueda ver que o sea, esté de manera clara y concisa esta información. ¿Cómo podríamos aplicarlo? Al usar un lenguaje contable claro, pero sencillo. También podemos organizar bien estos estados financieros con las notas explicativas, que es cuando sean necesarias. Ejemplo, cuando un informe se utiliza tablas ordenadas, gráficos, explicaciones simples, cualquier persona lo puede comprender de manera más fácil. Estas características deben equilibrarse entre sí, ya que a veces puede afectar a la otra. Pero lo importante es siempre buscar la mejor combinación. Siguiente diapositiva. Tenemos ahora las características en su aplicación de mejora. En esta nos enseña que estas cualidades deben maximizar en conjunto, aunque sea necesario reducir una para mejorar la otra, es lo que explicaba. Un ejemplo sería como adoptar una nueva norma para disminuir la comparabilidad temporalmente, claro, para mejorar la relevancia y la fidelidad a largo plazo. Esto le beneficia a la empresa. Siguiente diapositiva. Tenemos las restricciones de costo. En este capítulo nos menciona que debe generar la información que va a tener un costo. Por eso que estos beneficios deben ser mayores que los costos para obtener así mismo la utilidad. Un ejemplo claro sería cuando una empresa no necesita gastar mucho dinero en un sistema contable justificado. Sí puede cumplir sus objetivos con uno más simple. Este costo debe estar equilibrado con la utilidad de la información. Siguiente diapositiva. En conclusión, podemos decir que el marco conceptual es la base que la guía de toda la información contable. En el capítulo 1 nos enseñó por qué es la información financiera, cómo se hace. Y en el capítulo 2 más bien nos enseña o nos muestra cómo se debe presentar esta información para que sea mucho más útil y así podemos que las personas puedan tomar mejores decisiones más seguras, razonables y justas para la empresa. Muchísimas gracias.